Películas que retratan la vida de Jesús no son una novedad. Han existido desde la época del cine mudo. Sin embargo, de todas ellas, ninguna parece tan real y tan impactante como La Pasión de Cristo, película producida por el director norteamericano Mel Gibson en el año 2004. En ella se muestran las últimas 12 horas de la vida de Jesús aquí en la tierra, desde el momento en que va a orar en el Monte de los Olivos hasta la muerte en la cruz, pasando por la traición de Judas, la flagelación y el camino hasta el Gólgota. Este filme fue tan marcante en la vida de las personas que lo vieron que muchos afirman que decidieron entregar sus vidas a Jesús después de verlo. Yo mismo conozco hermanos que decidieron volver a los caminos del Señor después de ver la historia del Hijo de Dios siendo contada por Mel Gibson en el cine. Por eso, en este video, voy a mostrarles 5 hechos muy curiosos, interesantes y hasta sobrenaturales acerca de la película La Pasión de Cristo. Pero antes de empezar, quiero pedir que te suscribas aquí en mi canal. Solo tienes que hacer clic en el botón debajo del video, suscribirte y al lado aparecerá un campanita. Es muy importante que hagas clic en esa campanita y selecciones la opción todas para que no te pierdas los videos que subo aquí. Está bien, quiero ayudarte en tu caminata con Dios, así que ven conmigo. El primer hecho, Mel Gibson valorizó el sacrificio de Cristo por nosotros. El mayor diferencial de la película de Cristo frente a otras películas que retratan la vida de Jesús es, sin duda, su realismo. La violencia con la que el Hijo de Dios es agredido por los soldados romanos es brutal y chocante. Tanto es así que hay miles de relatos de personas que dejaron el cine antes de que la película terminara porque no podían ver esas escenas. En algunos países, por ejemplo, la película fue censurada y en otros solo pudo ser vista por mayores de 18 años. Sin embargo, muy diferente de lo que sucede en la gran mayoría de las películas, toda esa violencia no es gratuita. El director quería mostrarnos que cada pecado de la humanidad, por menor que fuera, era para el Señor como un latigazo, una espina de la corona o un martillazo en los clavos que clavaron el cuerpo de Jesús en la cruz. Pero la historia de la película no es de odio, sino de amor. Y Mel Gibson se aseguró de mostrarnos eso también al mostrar a Jesús pidiendo al Padre que perdonara a aquellos hombres que lo estaban hiriendo. Además, diversas escenas destacadas del ministerio de Cristo son presentadas como partes de la Última Cena, el juicio de María Magdalena y del Sermón de la Montaña, donde Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos. El segundo hecho, la elección del actor que interpretaría a Jesús. Un cierto día, Mel Gibson se puso en contacto con Jim Caviezel y preguntó si le gustaría representar al Hijo de Dios en su película. El actor se sorprendió con la invitación porque sus agentes no sabían de esa posibilidad y Mel Gibson y él jamás habían conversado antes. Si esa sorpresa ya no fuera suficiente, aún se volvería más interesante el hecho de Jim Caviezel estar en ese momento con sus 33 años, edad en la que Jesús fue crucificado. ¿Sería coincidencia? Mel Gibson no lo cree así, y llegó a mencionar una frase dicha por el propio Jesús que está registrada en Juan, capítulo 13, que dice así: «Tú no comprendes ahora lo que yo estoy haciendo, pero más tarde lo entenderás». Y hoy vemos que Mel Gibson tenía razón. No fue él quien eligió a ese actor para hacer su película, sino con seguridad el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora vamos al tercer hecho. La película La Pasión de Cristo convirtió actores. Después de que la película fue grabada y lanzada en los cines, la mayoría de los actores que participaron de la producción de La Pasión de Cristo declaró que sus vidas fueron transformadas y que Dios había tocado sus corazones de una forma muy especial. Sin embargo, uno de los más impactados por el poder de Cristo, curiosamente, fue la persona que interpretó uno de los peores roles de la historia, el de Barrabás. Pietro Sarubi es un actor italiano que no se preocupaba mucho por su religiosidad. No era ningún ejemplo de cristiano.
Al saber que había sido invitado para un papel en la película dirigida por Mel Gibson, imaginó que se trataría de una película de acción. Y al saber que se trataba de la vida de Jesús, específicamente de sus últimos momentos antes de la crucifixión, esperaba ser entonces uno de los discípulos, no exactamente por el desafío del personaje, sino porque el pago sería más alto. Pero, diferente a lo que pensaba, Mel Gibson le ofreció el papel de Barrabás, un conocido asesino y ladrón que atormentaba toda la región de Jerusalén. Ese parecía un papel pequeño, pero tuvo un gran significado para Pietro. Barrabás aparece en una única escena. Es la clásica pasaje de la Biblia en que Poncio Pilatos pide a los judíos que elijan entre liberar a Jesús o a Barrabás. Y como sabemos, el pueblo es influenciado por el diablo a elegir la liberación de Barrabás. En esa escena, al ser liberado, el actor cruza su mirada con la de su colega de escena que interpretaba a Jesús, y cuando lo miró a los ojos, la vida de Pietro cambió para siempre. Según él cuenta, en ese momento sintió la presencia del propio Jesús. Fue una mirada de ternura, a pesar de estar muy herido, una mirada que no tenía ira o resentimiento, solo misericordia y amor. Desde ese día, Pietro Sarubi dice que nació de nuevo y hasta lanzó un libro con el título De Barrabás a Jesús, convertido por una mirada. En el libro, Pietro cuenta detalles de cómo su vida cambió después de esa escena en la película La Pasión de Cristo, y de cómo su fe en el Señor guía su vida desde ese día. Además, él dice, Barrabás es el hombre pecador que Jesús salvó de la cruz y en realidad representa a toda la humanidad que fue sustituida por Cristo allí en la cruz. El cuarto hecho, el llamado del hombre que interpretó a Jesús. Como ya vimos, la pasión de Cristo está marcada por innumerables escenas de violencia extrema y se engaña quien piense que era todo actuación. Muchas veces, el actor Jim Caviezel se lastimó de verdad durante las grabaciones. A lo largo de la filmación, deslocó su hombro, cayó con la cruz encima de su cabeza, tuvo dolores muy fuertes. Una de las chicotadas recibidas por un soldado romano incluso provocó un corte de 35 centímetros en sus costas. Además, adelgazó casi 15 kilos, estuvo enfermo, tuvo neumonía, hipotermia, migrañas, tenía dificultad para respirar y en las escenas finales su cuerpo fue alcanzado por un rayo. Eso mismo, la equipo médica llegó a avisar a Mel Gibson que la situación era muy preocupante y que Jim podría morir. Entonces, Mel Gibson decidió interrumpir las grabaciones, pero Jim Caviezel no lo permitió y dijo que todo lo que estaba sucediendo era entre él y Dios, y que si tenía que morir para terminar aquella película no habría sido en vano, pues nada sería mejor para él que dar la vida para que el nombre de Cristo fuera llevado a las multitudes y glorificado. El actor sentía que era necesario pasar por todo aquello para entregar la mejor interpretación, como si tuviera la oportunidad de sentir un poco de lo que Cristo sufrió y poder transmitir eso a las personas. También sabía que Satanás intentaba evitar que las grabaciones prosiguiesen, porque sabía que la película causaría un gran impacto en el mundo. Resumiendo, Jim Caviezel había percibido que La Pasión de Cristo no era simplemente otra película en su carrera, era en verdad su llamado. Para hacer la película, el actor aprendió a hablar arameo, latín y hebreo. Después del filme, pasó a dar conferencias llevando la palabra de Dios a muchas personas. En una de sus entrevistas, comentó acerca de la cuestión de la violencia en la película. Ve lo que dijo: lo increíble es que todos quieren la resurrección, pero nadie quiere el sufrimiento. Sin embargo, ¿se puede obtener una medalla de oro sin sufrimiento? Cuando un atleta tiene la medalla de oro en su pecho, viendo la bandera de su país siendo izada, llora porque recuerda el sacrificio que fue llegar hasta allí, de sus dolores, de su familia, de su pueblo, y entiende que todo valió la pena.
El actor que vivió a Jesucristo en el cine también dijo que no debemos condenar solo al Imperio Romano, cuyos guardias torturaron a Jesús, sino que debemos recordar que Cristo fue negado por su propio pueblo. Y es exactamente esta reflexión la que me gustaría que hicieras ahora, mi querido hermano y mi querida hermana. ¿Cuántas veces traicionamos o negamos a Cristo? Nosotros pecamos y lo traicionamos, incluso siendo cristianos, pero Jesús continúa incentivándonos a levantarnos, intentarlo de nuevo y nunca rendirnos. Esa es la gracia y la misericordia que nos ofrece todos los días. Amén. El quinto hecho, la segunda parte de la película será lanzada. En entrevistas recientes, el director Mel Gibson confirmó que ya está produciendo la continuación de La Pasión de Cristo, que se llamará La Resurrección. Esta nueva producción traerá el cierre del ciclo del mensaje, que es la victoria de Cristo sobre la muerte. No hay muchos detalles sobre este nuevo filme, pero incluso sin las escenas violentas, no creo que será menos impactante. Al fin y al cabo, estamos hablando de la vida y la resurrección de Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la película La Pasión de Cristo trae, sí, escenas muy fuertes, y entiendo perfectamente a las personas que no pudieron verla hasta el final. Pero incluso así, creo que es una película muy necesaria para todos aquellos que creen en lo que la Biblia dice sobre Jesús. Él murió por nosotros, mis hermanos, y la verdad es que fue de forma cruel y lenta, como muestra la película. Entonces, al ver la película La Pasión de Cristo, nos hace estar mucho más agradecidos al reconocer cuánto Dios nos ama, es misericordioso y decidió entregar a su Hijo para morir en la cruz para que nosotros no fuéramos castigados. Y es por eso que la Biblia dice: Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por medio de él. Quien en él cree no es condenado, pero quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Yo soy el pastor Antonio Jr. Si te gustó este mensaje, te pido que lo compartas con tus amigos y familiares. Y he colocado aquí en la pantalla 2 vídeos que he seleccionado para ti. Mira porque te gustarán mucho y te edificarán bastante. Está bien. Te espero en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.